¿Y si aprovechamos el aire de la tarde para conversar? La radio nos invita a encontrarnos y la ocasión se presta para que charlemos de todas esas cosas que de verdad importan. Lo que pasó y lo que el año nos depara, el quehacer diario, los proyectos, las iniciativas, la actualidad y las historias. Todos tenemos algo para contar. Queremos conversar y para eso estamos. Para escuchar nuestras voces en el 580 del dial y compartir un buen momento. Esto es La Conversación. La Conversación con Fernando Asciuto. Nos encontramos para conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición de La Conversación. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque estoy con Caril Jones, con quien hablamos varias veces por teléfono. Nos conocíamos en alguna oportunidad de la localidad de Gaiman. Allí está viviendo Caril Jones, que seguramente mucha gente va a escuchar la radio y se va a poner muy contenta de escucharla, porque vamos a compartir esta historia de vida, lo que tenga ganas de comentar. Estamos en la ciudad de Trelew y agradecemos también a la familia donde estamos haciendo la nota, en la casa de su hija, lo cual agradecemos y mucho. Y bueno, estábamos hablando con Caril de la vida, ¿no? Porque tenemos una relación en común. Ella ha escuchado en estas notas que hemos hecho durante el mes de julio, en vísperas también del 28 de julio, bueno, todo lo que fue la connotación festiva de un nuevo aniversario de la llegada de colonos galeses allí a Puerto Madryn, el 28 de julio, y me mandó varios mensajes. Me dice: mirá, yo tengo la familia que era de Sarmiento, porque en esto también coincidimos, que como yo tengo la familia, mis abuelos de Sarmiento, la parte galesa, la parte Piu, me mandó, me dice: yo también tengo, la familia. Le digo: un día tenemos que charlar, Caril, y bueno, había quedado pendiente, y en realidad también hicimos alguna vez un comentario, porque ella es una de las primeras personas que comenzó con la peña Silano allí en Gaiman, así que es una de las fundadoras, socia vitalicia ya de la peña. Así que teníamos varias cosas para comentar y aprovechamos su estadía por aquí en la ciudad de Trelew para hacer esta nota, así que estoy muy pero muy contento. Bueno, Carlitos Orellano, puesta en el aire, operación técnica y la música, está con nosotros en este día, y también María de los Ángeles Gómez, también en las redes de la radio. Así que ya recibo a Caril. ¿Qué tal, Caril? Buen día. Bueno, buen día, Fernando, ¿cómo andan? ¿Todo lindo? Todo bien, digamos, un poquito de frío, pero bueno. ¿De visita por Trelew? Sí, bueno, obligaciones a veces. Uno tiene que acudir a los centros para asistirse o para algunos trámites. Bueno, estaba hablando de la Peña Silano, así que fundadora prácticamente, ¿no? Con un grupo de gente allí de la Peña Domingo Silano. ¿Cómo lo decimos, Silano o Celano? Nosotros decimos Silano porque era como su nombre artístico, que aparecía en todos lados. Y al momento de poner el nombre a la peña se votó Domingo Silano, y bueno, lo dejamos así, pero su documento, creo, el de su hija, es con Celano. ¿Cómo nace esta idea, Caril? Bueno, nace porque yo estuve una vez en una ciudad, en un pueblo en Santa Fe, y un amigo nos llevó a bailar a un lugar donde había toda gente mayor, donde se comía y se bailaba. Hasta las 4 tocaba la orquesta. Y yo me vine entusiasmada con la idea para Gaiman, y no conseguía un lugar donde sirvieran comidas y pudiéramos bailar un rato, ¿no? Así que mientras lo iba comentando con mi círculo, algunos músicos conocidos también. Y bueno, llegó el día que, empezamos a reunirnos y a hablar en serio, y bueno, hicimos reunión con el director en ese tiempo de turismo, con el intendente Gaiman, y bueno, ahí empezó a gestarse de a poquito, con reuniones, y le gustó la idea, no sin un lugar donde comer, ¿no es cierto? Entonces se fue armando de a poquito, y la idea mía era que nosotros fuéramos solamente a divertirnos, no trabajar
Entonces adjudicamos la parte del buffet a los bomberos voluntarios, que el beneficio sea para ellos. Bueno, de más está decir que al principio no nos conocía nadie, no iba gente. Arrancamos en la confitería del gimnasio, que no nos cobraban en dinero, sino en elementos de limpieza y alguna colaboración como manteles o lo que hiciera falta. Así arrancamos y bueno, el día que iba 40 personas estábamos felices. Caril, ¿en qué año hablamos? ¿Cuántos años ya de la Peña Silano? La inauguración fue en el 2008, mayo del 2008, ya cumplimos 16 años. Bueno, y esto recordamos a la gente también de que la temática, como bien cuenta Cari, era pasarla lindo, básicamente disfrutar, comer algo, y gente que tenía ganas de compartir o una cena, que es lo que hacen también, que ahora nos va a contar, o el baile solamente, ¿no? Porque por ahí hay eventos que se realiza baile solamente con orquesta o con el jockey, que después nos va a contar también. Y otra vez, yo sé que por allí una vez al año, 2 veces al año, es una gran fiesta con esos asados impresionantes, bueno. Bueno, sí, la idea mía era de tener nosotros los adultos un lugar donde bailar con gente, pares de la misma edad nuestra más o menos, y la música que nosotros bailamos en nuestro tiempo, porque eso se había terminado ya. Y en el tiempo nuestro no había tantos bailes ni tantas oportunidades de asistir. Entonces ya grandes, jubilados, queríamos seguir saliendo a divertirnos. Entonces donde más asistíamos era a los bailes que hacía la muestra agropecuaria, donde elegían la reina, todo eso, y después a los bailes de Dolabón, a veces había cena, la agrupación gaucha también, y bueno, así empezamos después a gestar esto, que por suerte está cada vez mejor. Tenemos gente que va desde el día 1, divino, empezamos con DJ y orquesta y a veces algún cantante y bueno, y yo quiero especialmente agradecer, aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente que nos acompañó siempre, que va siempre, asiste con una cara de felicidad, nos saluda, nos abraza, porque insistimos que sin ellos la peña no hubiera salido adelante. O sea que el estudio de mercado que hicieron dio resultados, como se dice habitualmente, porque hacía falta ese lugar y estaba la necesidad de divertirse, ¿no? O sea, de pasarla lindo. Y me quedó pendiente lo de los asados grandes, multitudinarios. Bueno, una vez al año festejamos el aniversario. Como da mucho trabajo y nos gusta hacer las cosas bien, lo hacemos una vez sola. Y este año todavía no lo hemos hecho porque el aniversario es en mayo, que hace mucho frío. Últimamente lo estamos haciendo como despedida del año, el mes de noviembre. Y bueno, ahí estamos sacando cuentas. Vamos a ver qué pasa. Hay que trabajar. Caril Jones con nosotros, encantadora como siempre. Caril, bueno, y por otro lado el lugar típico empezaron allí en la confitería del gimnasio, si no mal recuerdo. Tenemos que hacer también una mención a Funcho de la Púa y a Esteban Lucas Quiroga, también compañero de la radio, y Melvin también. Bueno, ahora nos va a contar un poco los animadores de las fiestas. Pero bueno, lo cierto es que y después anduvieron por Bethesda también. Sí, alguna vez pudimos hacerlo en el Zoom de la Escuela 130 de la Angostura. Pero bueno, después salió una resolución del Ministerio que no se puede alquilar a fiestas privadas, así que volvimos al gimnasio y cuando ese lugar se hizo chico empezamos a Bethesda, al Zoom de la escuela, al Zoom. Y bueno, ahí es un poco incómodo a veces para llegar, para estacionar, que no dejan estacionar en la ruta, hay que estacionar atrás y los tacos se hunden. Así que las señoras suelen venir con los zapatos en una bolsita y se cambian los zapatitos adelante. Y bueno, y ahora, como hay un poquito problema de precios, el alquiler del Zoom se ha ido un poco arriba, lo estamos haciendo este año en el Centro Jubilados de Gaiman. Eso queda cómodo para todos, me imagino, porque bueno, a ustedes como organización también, porque hay que llevar las mesas, las sillas, el tema de la comida, o sea, es toda una empresa se arma. Totalmente, es mucho más fácil, está todo prácticamente armado, allá hay que poner caballetes, tablones, hay que desarmar todo antes de marcharse,
Y bueno, la cocina es re cómoda, todo lo que quiera, y acá en el centro jubilados también. Lo único que es las dimensiones son un poquito menores y bueno, hay días que se nos hace chico. Pero la gente está feliz y se arregla, acomodan una silla, se encuentran con amigos, comen algo. Le mandamos un gran saludo a Ivano también, ¿no? A Ivano Robert. O sea, él siempre estuvo con nosotros del primer día con su acordeón, cada encuentro, cada cumpleaños, él, Arindel Griffith, y un recuerdo para el Tonito, que ya nos dejó. Y bueno, Melvin en su momento también animó con su orquesta en los primeros bailes. Y bueno, y ahora seguimos acá con Funcho y él ya nos conoce y sabe la música que tiene que poner. Y bueno, viene... Y Esteban Lucas Quiroga hace la conducción. Sí, Esteban tenemos un agradecimiento enorme, porque él está también desde el primer día, cuando yo iba a la radio a poner la publicidad en el mensajero al poblador rural, porque no teníamos plata para pagar un aviso. Y él me encontró ahí en la vereda y me preguntó, ¿qué está haciendo? Y yo digo, vengo por esto. Y dice, a ver, espere un poquito. Vamos al coche que le hago una nota grabada. Y bueno, le conté, ¿y para qué? Él se embaló con la propaganda y muchos años nos hizo la publicidad y la locución, todo sin cobrarnos ni un peso. Claro. Así que es otro que le debemos muchísimo y sigue, tuvo un traspié ahora de salud, faltó un día, pero anda bárbaro otra vez. Anda muy bien y le mandamos un gran saludo. Bueno, estoy con Caril Jones. Caril, cuando usted dijo de que había gente que llegaba a Bethesda, en este caso, a la escuela, y si llovía y había barro, venían en zapatillas, se ponían los zapatos para entrar al baile, ¿no? Eso me hace acordar a muchas veces que lo que ocurría en los bailes hace añares, le hablo, cuando no había asfalto, cuando llegaba mucha gente a caballo, cuando llegaba o en una carga de carro. Eso me han contado muchas veces cuando iban a las chacras, ¿no? Sí, bueno, yo en las chacras no tanto, pero bueno, yo puedo hablar que si bien era muy jovencita, de los bailes que se hacían en la famosa carpa de Gaiman, donde ahora está el Banco de la Provincia. Bueno, estos bailes eran apoteóticos, los carnavales, se llenaba de gente y a veces íbamos caminando desde las chacras, porque yo siempre viví en la chacra, íbamos con zapatillas y donde está la fábrica, ex fábrica Soriano, ahí había tamariscos, todo, y bueno, ahí escondíamos las zapatillas y nos poníamos los tacos para cruzar el puente y ya estábamos ahí en la carpa, y que tenía un piso tan áspero que nos pelaban los tacos de los zapatos. Pero bueno, eran lo que había y era lo más hermoso que se podía. Y ahí estaban los músicos también, obviamente. Sí, ahí estaba Silano siempre también. Y yo no puedo decir que había un DJ, porque en ese tiempo no existían, pero había descansos. Seguramente la orquesta paraba un rato y después seguía. La verdad que... Y otra de las cosas también, Caril, estoy con Caril Jones aquí en la conversación de hoy. El tema había una orquesta antes, de Mujol era, ¿no? No sé si usted recuerda. Le he hecho alguna nota por allí hace añares a esta gente, ¿no? Era como también una orquesta que trabajaba en el Valle. Sí, Tom Mulhall era músico, pero yo no tuve oportunidad lo conocí personalmente, sí, igual que a su hijo y a su hija que tocaba el piano, creo. Claro, exactamente. Pero nunca concurría a un baile con él, pero no asistía yo tampoco a todos los bailes. Claro. A veces se podía, a veces no te daban permiso, no te llevaban. Claro. El tema es que llegaban las mamás con los papás y los chicos, ¿no? Por supuesto, las mamás firmes ahí, cuidando a las nenas. Una se encargaba de 2 o 3, una mamá, si había varias jóvenes en el vecindario, bueno, una mamá se hacía cargo y la pobre padeciendo, quedándose dormida ahí hasta la hora de irse. A la hora de buscar los tamariscos, los zapatos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno, estoy con Caril, tenemos que dar una pausa, ya volvemos, linda conversación hoy, hermosa, ya volvemos. Sumate a la conversación por LU20.
Continuamos, estamos con Caril Jones aquí en la ciudad de Trelew, haciendo la conversación de hoy, encantadora. Caril, que nos está contando, bueno, su época de la infancia, de la juventud. Estábamos en lo lúdico y en lo entretenido porque estábamos hablando de la Peña Domingo Silano, del cual ella todavía forma parte de la comisión directiva. Un saludo inmenso a toda la gente que está trabajando con la Peña, que hace ya 16 años están consecutivamente con eventos y cenas y bailes, y la verdad que es un lugar de entretenimiento, de esparcimiento, y cumple una función social muy importante, ¿no?, para pasarla bien. Caril, hablamos de los músicos y me gustaría compartir esto. Yo siempre le pregunto a aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en esos bailes, como inquietud, ¿cómo hacían para escuchar? Porque uno ve ahora las grandes figuras, ni que hablar, pero en las orquestas son equipos impresionantes de sonido y luces, y bueno, y si no hay ahora parlantes por todos lados, como que la cosa no funciona. Y en esa época, que yo recuerde y miro como testigos en las fotos, había un micrófono y listo, y la orquesta tocaba y no sé qué pasaba. Bueno, me parece que nos hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Ahora es un exceso de sonido. Llega el momento que nos tenemos que ir porque no soportamos el nivel de, no sé cómo se dice, los decibeles de la música. En todas partes ocurre, en todas partes. Y en ese tiempo, no sé, yo la verdad que no tenía conocimiento, pero yo escucho que cuenta Ivano que creo que Aravena, que era el cantante de Silano, consiguió un equipo a batería y que con eso era como que tenían lo mejor de lo mejor. Y bueno, se escuchaba cuando pasaba cerca del escenario y el resto te lo imaginabas nomás. Pero... Claro, iban bailando, pasaban cerca del escenario, escuchaban la música y después iban dando la vuelta, que se bailaba la vuelta prácticamente siempre, ¿no? Y algo así. En los picnics al aire libre, que picnic le llamaban, era de noche, pero eran al aire libre. Y se rodeaba el lugar con lonas, se hacía reparos, se colgaban Petromax, lámparas querosén. Siempre había uno encargado de darle bomba a la hora que se empezaba a apagar. 4 o 5, después el buffet era un tambor con hielo y ahí metían las botellas y bueno, era mucho más sencillo todo. Claro. Más complicado y sencillo a la vez. No había tanta demanda, exigencia. Claro. Uno iba a lo que había y pasarla bien y nada más. Caril, bueno, y estamos hablando también de eso, le tengo que preguntar, por la época usted nació y se crió en una chacra. Sí, yo siempre nací en Bringüín, en la zona no más cerca de las bardas, sino más cerca del río. Yo soy la menor de 7 hermanos y bueno, concurrí a la escuela de Bringüín, que es ahora 61, a caballo. Y bueno, primero me tocó ir con mis 2 hermanas, porque mis hermanos mayores ya habían terminado, y después me fui quedando sola. Me tocó ir con mi caballito, a veces caminando si necesitaban el caballo para otra cosa, o no lo podíamos agarrar, porque a veces no se dejaba agarrar el tipo. ¿Viste? Sabía. Y bueno, y fue una época muy feliz de mi infancia. Muchos chicos, familias numerosas, y en el recorrido nos íbamos encontrando con unos, con otros. Nos tirábamos cascotes por ahí, ¿viste? Los varones que siempre eran medio grandulones y verdugueaban a las chicas. Ocurría esas cositas. Y los caballos, bueno, los dejaban ahí atados hasta que ustedes, ¿cómo era la espera de los caballos de la escuela? Sí, en la escuela había un sector en Los Álamos, que ahora ya creo que no están. Igual no estaba cercada la escuela, nada como ahora, estaba todo abierto. Dejábamos los caballos ahí, les sacábamos el cojinillo, el cuero que le llevaba arriba, y un pantaloncito que nos daba la mamá para ir debajo del guardapolvo. Eso lo sacábamos y lo dejábamos ahí. Y el caballo atadito ahí esperaba las horas de clase, y a la salida era los grupos de niños que caminaban y más los que íbamos a caballo. Una fiesta. Una fiesta. A veces se armaban peleas también. Sí. En la esquina, te espero en la esquina, decían. El famoso te espero en la esquina, y después se hacía una ronda, ¿no? Totalmente. Esperábamos que los maestros se vayan. Pasaban los maestros y bueno, ahí los desafiantes se daban unos tortazos ahí, todos aplaudíamos. Claro. Pero no pasaba de mayores tampoco. Nadie denunciaba nada. Claro. Caril, ¿y los maestros era escuela rural en esa época? Sí, los maestros pobres eran, las calles eran de tierra cuando llovía,
imposible. Había un maestro que se llamaba Terrone, que iba de acá de Trelew, que tenía un auto, modelo de esos autos cuadrados, no sé qué modelo sería. Y bueno, él hacía el favor de llevar algunas otras maestras que vivían en Gaiman, y a veces se encajaban, tenían que empujar, a veces lo dejaban el auto encajado y llegaban caminando a la escuela. Y después había otra docente que se llamaba Victoria Carazo, que vivía en la chacra. Entonces ella, si no podía venir en la bicicleta, venía a caballo o caminando, pero ella siempre estaba. Y había veces que no había clase porque los maestros no llegaban, por el barro que había. La escuela no tenía patio cubierto, no podíamos salir cuando llovía no podíamos salir al patio. Sí, ni que hablar de la calefacción. No, una estufita, te cuento, la leña se guardaba en un galpón que se llovía. Bueno, teníamos que hacer fuego al llegar. A veces había una portera que pagaba la cooperadora, ni siquiera había cargo. Y ella, la pobre, trataba de prender las estufas, pero echaba más humo con la leña húmeda que otra cosa. Y abríamos las ventanas para que salga el humo. Y bueno, cuando empezaba a calentar la estufa ya nos teníamos que ir, ¿viste? Pero bueno, éramos felices, no sentíamos frío, era otra. ¿Cari les daban de comer ahí en esa época o daban nada más que el plato de leche y un pan, algo? No, tampoco, cuando yo iba nada. Nosotros llevábamos, los de la chacra llevábamos manzana en una bolsita, mi mamá hacía una bolsita. Y bueno, las manzanas, llegaba el momento que se terminaban las manzanas. Y después un pan con manteca, pan con dulce, y era una meriendita nada más. No, en mi tiempo no daban nada. ¿Iban a la mañana o a la tarde ustedes? Íbamos en invierno a la tarde, de las 12 creo hasta las 4, y después en octubre por ahí, cuando los días eran más lindos, nos pasaban el último mes a la mañana, y salíamos a las 12. Pero no, en mi tiempo no daban merienda. No, lo único que teníamos era un hermoso chocolate que era una fiesta el 25 de mayo que nos llevaban a desfilar a Gaiman. Y en la escuela que estaba en el centro, que hoy es escuela de música, ahí nos servían un chocolate caliente, con facturas, que era... Eso era tocar el cielo con las manos. Era lo más. No faltaban las chorreadas en el guardapolvo, de chocolate. Bueno, estamos con Caril Jones. Y bueno, y ahí, Caril, también estaba el tema del trabajo, no sé si ustedes realizaban trabajos en la chacra, ayudaban a los papás, seguramente, no sé cómo era ahí, hay mucha gente que trabajaba de chico, bueno, ordenando o ayudándole a mamá a hacer las tareas de la casa, bueno, en la vida familiar, ¿no? Sí, obviamente, la vida nuestra fue como la de tantas otras gente de la época, ¿no? No podía decir que éramos pobres, pero tampoco nos sobraba nada, pero nunca nos faltó alimento. Por ahí no tantos zapatos ni tanta pilcha, pero bueno, se producía todo en la casa, claro. ¿No es cierto? Desde la papa, desde el pan, la quinta, la leche, los cerdos, se hacía solamente la faena en el invierno, los chorizos, todas esas cosas, que los galeses fueron aprendiendo de los españoles, porque en realidad los galeses eran de salar la carne, no eran de hacer tanto chorizo colorado y esas cosas. Pero bueno, como los vecinos se ayudaban, se aprendía. Y en la medida que íbamos creciendo, nos iban agregando actividades. Claro. ¿Viste? Una cuestión física, obvio. Claro, y bueno, los más grandes tenían tareas más pesadas y los más chicos la leñita, los huevos, los baldes de agua, porque todo era balde. Ir a darle de alimento a los animales, bueno, regar. Sí, cerrar los terneros a la tarde para el otro día ordeñar y después dar vuelta a la manivela de la desnatadora. Claro, de la desnatadora, claro. Bueno, Caril, no hablamos de papá y mamá, cuénteme un poquito el recuerdo que tenga. Bueno, mi mamá se llamaba Maggie Cooper y sus padres vinieron acá a Puerto Madryn en el vapor Vesta, que trajo los materiales para el ferrocarril, y mi abuelo venía contratado para trabajar en el ferrocarril. Y bueno, esa familia Cooper.
Cooper, sí. O sea, con dos O. Con dos O, sí. Se llamaba Richard Cooper, mi abuelo y mi abuela Mary Jane Williams. Venían con una hija nacida. Y bueno, vivieron, no tengo muy claro, pero creo que vivieron por acá en la zona donde se construía el ferrocarril. Claro. Y después, cuando se terminó el trabajo ahí, le otorgaron una tierra camino a Rawson, en una zona que se llama Casablanca. Se llamaba, creo que. Sí. No la escucho nombrar ahora. Tresau se le llaman ahora por ahí. Y mi padre se llamaba William Sarmiento Jones. Y ahí viene la historia, que mi abuelo fue... ¿Sarmiento se llama? Se llamaba, sí, de nombre. Porque mi abuelo vino más tarde y ya no había tierras acá en el valle para entregar. Y alquiló una chacra en la zona de Maestec, donde está la capilla anglicana. Por esa zona, no tengo muy clara cuál es. Y cosechaban mucho trigo y se trillaba y se colaboraban. Y bueno, en una vez que se le incendió toda la cosecha de trigo, ya él, como era medio aventurero, le contaron que en Sarmiento estaban entregando tierra, ya se fue con otros a investigar a caballo. Mi abuela estuvo como 4 meses sola con todos los pibes. Y bueno, ahí vino y se cargó todos los enseres en un carro y los muebles, todo, con su única hija que tuvo mujer, tenía 1 año. Y el hijo mayor iba arreando unos animales que tenía, unas vacas. Y bueno, tardaron 45 días en llegar, fueron por la ruta del arroyo Genoa, por San Martín. Porque él había conocido la ruta tratando con los aborígenes que había conocido en el viaje de exploratorio que hizo. Y bueno, fue cuando llegó a Sarmiento, creo que había muy pocas familias ya, y se establecieron ahí en un campamento, cavaron en unas lomas para guardar los pocos alimentos que tenían, y a los pocos meses de llegar nació mi padre, que era el 7º hijo, creo. Y mi abuelo no tuvo mejor idea que ponerle el nombre William Sarmiento John. Entonces, bueno, después tuvo más hijos y tuvo otro que también, como él, se ve que le gustaban los nombres de los presidentes, porque tuvo otro más pequeño que le puso José Figueroa Alcorta. Completo, más el apellido John. Y bueno, después ellos se criaron allá en Sarmiento. Después él volvió a Gaimar, mi abuelo, y compró una chacra que la heredó mi padre. Entonces ahí nací yo. Bueno, ahora me va a contar un poco de esa infancia y ya tenemos la familia, el contexto familiar de Caril Jones en esta historia hermosa, la verdad que de vida, una historia que nos está contando esas costumbres de esos años y por otro lado también la manera de trabajar, porque esto también es el sacrificio, el hecho, como usted bien decía recién, Caril, de llegar a Sarmiento. No había nada en esa época, ¿no es cierto? La familia era un campamento nada más. No había nada de nada, y tengo que recalcar que según la historia oral, porque no quedan registros, mi padre fue el primer niño blanco que nació en la zona. Eso me contaron toda la vida. Y cuando yo fui a Sarmiento, que quise buscar registros, no existe nada porque dice que no había registro civil. Y a los niños los anotaban en la capilla, que después la capilla se quemó y mi abuelo ayudó a construir otra, que creo que es ahora donde, por ahí estuvo el museo, no sé. Y bueno, yo siempre tuve ese relato, que él fue el primer nacido, por eso él también le puso ese nombre. Y después acá en Gaiman, como todos, las familias fueron a la escuela, todos los conocían porque los hijos de Sarmiento. La familia Sarmiento, los hijos de Sarmiento. Y es el día de hoy que cuando yo digo que soy John, me dice, ¿cómo John? ¿No sos Sarmiento vos? Digo, no. Mi papá se llamaba Sarmiento de nombre, pero su apellido era John. Bueno, estas curiosidades, ¿no?, que tiene, y bueno, el conocimiento también. Estamos con Caril Jones, tenemos que ir a la última pausa y ya volvemos. Gracias, ya volvemos. Nos encontramos
para conversar. La conversación por LU20. Continuamos en la conversación, parte final del día de hoy. Ya la verdad que esta linda nota con Caril Jones, que nos atiende y nos está compartiendo y con mucha bondad estos recuerdos, ¿no? De su infancia, de la adolescencia y también de la realidad de hoy, porque Caril es una persona que está activa, que está trabajando en la Peña de Silano, está también, bueno, recién hablamos del tema del baile, que le gusta mucho bailar, Caril. Sí, siempre me gustó y bueno, ahora de grande que fuimos a vivir al pueblo, empecé a ir a un taller de folclore. Pero bueno, me cuesta un poco porque hay que ser ágil y después se ensaya muy tarde, termina muy tarde y yo ya no quiero andar de noche. Está bien. Bueno, hablando de que vino a vivir al pueblo, me contaba también que dejó de vivir en la chacra para trasladarse a Gaiman, ¿no? Hacer allí, tener su lugar en Gaiman. Sí, bueno, yo voy a continuar un poquito con la infancia. Yo cuando terminé la escuela, cuando éramos chicos asistíamos a la capilla Bethel de Gaiman con mis padres, que las fiestas grandes eran Navidad y 28 de julio, ¿no? Y después cuando ya fui más grande, como todas mis amigas iban a la capilla de Bringuín, mis compañeras de escuela, me cambié para ahí. Bueno, después ya terminé la escuela, después estudié en el Colegio Nacional de Trelew, que viajaba con todo el sacrificio de la chacra a Gaiman, de Gaiman a Trelew. Y bueno, ¿venían en tren? En tren y a veces en la 28 de julio, según. Y bueno, por cuestiones que me pasan no pude terminar. Y bueno, después trabajé un tiempo en una fábrica, después ya me casé, formé mi familia, también con un agricultor. Así que bueno, fue cambiar de chacra nomás. Y ya una familia de español, descendientes de españoles, ya da un giro de 180 grados la cosa. Antes que me olvide, en la familia, en su papá y su mamá, ¿hablaban galés? ¿Cómo era la historia con galés? Sí, en la casa se hablaba casi todo galés, todos aprendimos. Pero como pasa siempre, se va perdiendo de a poquito porque se mezcla, porque en la escuela se reían de nosotros, nos decían galenzo, pan y manteca, y bueno, y como que queríamos, ya no queríamos seguir, pero sabemos todos y aprendemos a leer y a escribir, nos enseñaron en la escuela dominical, porque nos hacían leer los versículos de la Biblia y todo en galés. ¿Viste? Y el día de hoy que bueno, puedo mantener una conversación básica, no muy fluida, pero ¿por qué? Porque no practico lo suficiente. Por eso no se olvida nunca más lo que uno aprende en esa primera infancia, la lengua materna prácticamente, ¿no? Lo que pasa que bueno, cuando hay actividades, ¿viste? Uno va retomando, te va juntando con conocidos y intercambiar algunas palabras, pero bueno, cuesta un poquito. Aparte el galés de los nuestro, el que queda acá, es distinto al que viene ahora de Gales. Dicen allá que es más puro, más antiguo y puro. No sé cómo. Bueno. ¿Tiene familiares en Gales? Sí, tengo. No tenía conocimiento, porque yo me olvidé de contar que mi abuelo Cooper, en el año 1909, resolvió retornar a Gales. Solo, abandonó la familia y se fue a Gales. Vaya a saber qué problemas de época había, que no nos contaban a los chicos ciertas cosas. Y ahí quedó la duda. Y bueno, siempre buscábamos por ese lado y no encontraron nada. Familiares que viajaron y que viven allá no encontraron descendencia. Y después yo, por un galés que vino, que hace genealogía, le encargué que me averigüe y no, encontró solamente el certificado de función. Me lo trajo. No había tenido otra familia en Gales. Así que bueno, con eso, esa es toda la historia que tenemos. Caril sigue yendo, o sea, va al estadio, participa en las capillas, sigue su actividad. Participo no tanto, pero concurro sí a los cultos especiales de Navidad. No digo que soy muy capillera, pero siempre estoy ahí involucrada en las actividades. Me gusta participar.
Cuénteme un poco también, porque sé que estuvo trabajando en el Centro Arturo Roberts de la localidad de Gaiman, que cumple una función social muy importante. También tuvo la oportunidad de trabajar allí. Sí, bueno, voy a contar también que, bueno, cuando ya tuve mis hijos un poquito más grandes, la necesidad de contar con una obra social, que en la Chacra en ese tiempo no teníamos, me llevó a solicitar ahí un empleo y tuve suerte de conseguirlo, que en ese tiempo se llamaba Hogar Granja Arturo Roberts, donde asistían a jóvenes y niños con problemas de familia, algunos con problemas de conducta, no graves, pero bueno, ahí tuve Internado, ¿no? Sí, ahí los jóvenes vivían, así que ahí me tocó trabajar unos cuantos años y fue muy linda la experiencia. Después ya cambiaron las leyes respecto a la disciplina y se fue transformando en un centro de albergue, de delegaciones, y sigue funcionando y muy bien. Sí. Bueno, estamos con Caril Jones, nos está contando esta historia de vida. Caril, con respecto a también es interesante lo del Arturo Roberts. Bueno, hoy se está transformado, como decía, en un lugar social importante, pero ¿usted cómo fue el cambio de vivir de la Chacra a Gaiman? También tomó la decisión y se vino por el pueblo. Y sí, ya estábamos grandes y ya la Chacra era una sucesión de familia, así que había que tomar una decisión respecto a eso. Así que bueno, decidimos, bueno, es muy grande el cambio, pero bueno, estamos en un barrio tranquilo que medio parece Chacra, cerca de la plaza donde se celebra el Gorset. Ahí vivimos, es un barrio tranquilo, no hay asfalto, nada todavía, pero estoy bien ahí. Y está con actividad social siempre. Sí, yo todo. Después me olvidé de contar que cuando tenía los chicos en la escuela participé del Club de Madres y funcionaban en las Chacras unos clubes que auspiciaba el INTA, que se llamaban Clubes de Hogar Rural, que cada barrio tenía el suyo y se organizaban grupos de mujeres donde se aprendían distintas cosas, ya sea cocina, costura, tejido, y hacíamos exposiciones, ferias, era muy hermoso. Pero después el INTA dejó de aportar económicamente y teníamos una persona con muchos conocimientos que se llama Celia Sala, que todo el mundo la conoce. Ella era la que organizaba todo eso. Y bueno, le quitaron presupuesto para hacer el vehículo, muchas veces se quedó varada en las Chacras. Y bueno, eso de a poquito se fue perdiendo. Pero fue una temporada muy, pero muy linda para las madres de la Chacra. ¿Sí, no? Lindo recuerdo y linda actividad, porque ahí se aprende, ¿no? Caril, antes que me olvide, viene ahora una fiesta especial, porque el 14 de agosto es un aniversario de la localidad de Gaiman, donde se encuentra a todos ustedes con muchas actividades, bueno, lugares para ir y festejar, ¿no? Sí, este año es especial porque cumple 150 años Gaiman. Hay actividades toda la semana. Incluso el sábado pasado hubo la presentación de un libro de fotografía. Bueno, cuénteme ese libro, porque sé que anduvo la foto suya por ahí. Sí, bueno, esta señora estuvo en Gaiman en el año 2021. Hacía poquito que había pasado la pandemia. Y bueno, estuvo alojada en Gaiman unos cuantos días, recorriendo chacras y casas, y hizo cantidad de fotografías. Y bueno, pasó el tiempo y ahora el sábado pasado hizo la presentación oficial del libro en la Capilla Salem. ¿El nombre de la señora? Se llama Alejandra Bratin, es una fotógrafa de Puerto Madryn. El libro está muy lindo, es todo en blanco y negro y tiene muy pocas palabras, tiene mucho más fotos, todo muy referido a las chacras, a las capillas, a todo lo que es la cultura galesa, ¿no? Muy hermoso. Bueno, ¿y ustedes se suman también con la Peña Silano? Sí, el sábado tenemos un evento, el sábado 17, y nos convocaron para desfilar el día 18, que no sé cómo vamos a hacer para levantarnos temprano, si nos vamos a acostar tarde el sábado, pero habrá que hacer un último esfuerzo. Hasta que bien abrigadito y para allá. Y sí, ponerse todas las camisetas que
que tenemos. Y a tomar chocolate y facturas o con churro, como en la época de la niñez. Ojalá volviera eso, pero bueno, han cambiado mucho los tiempos. Bueno. Aparte va mucha gente a los desfiles, muchísimo. Sí. Muchas delegaciones, agrupaciones gauchas, todos participan del desfile, es muy hermoso. Bueno, Cari, la verdad le agradezco tanto y muchísimo este momento que hemos pasado hermoso, gracias por lo que decíamos, la bondad de compartir todos estos recuerdos, y bueno, nada, festejar ahora el 14 de agosto en Gaiman y a bailar el 17 también en la Peña Silano, ¿no? Y bueno, bailaremos si podemos, y si no, haré la tarea que me toca, que es la más fácil ahora, cobrar las entradas. Bien, bueno. Porque ya estoy un poquito retirada de la actividad física. Agradecido, Cari, un encanto realmente. Bueno, muchas gracias y que sigan las notas interesantes. Bueno, porque notas vanas tenemos muchas en la televisión. Muchas gracias. Estamos allí con Caril Jones. Gracias por todo, muy amable. Que la pasen muy bien. Mañana los espero después de las 7 de la tarde. Gracias, Carlos Orellano, por estar en el aire, operación técnica de la música, María de Los Ángeles Gómez. Y esta conversación encantadora realmente hoy con Caril Jones, con esta historia de vida desde la localidad de Gaiman. Hicimos en Trelew la nota con Caril en la casa de su hija, a quien le agradecemos y mucho, pero bueno, lo cierto es que anda de paseo por acá por Trelew y aprovechamos el momento para hacer la nota. Gracias por todo, que la pasen muy bien. Hasta mañana. Chau, chau. Nos encontramos para conversar. La conversación con Fernando Asiuto.